nací el 10 de agosto de 1951. Vivíamos en esa época en la calle 70, 527, me acuerdo perfectamente. Era un barrio típico de casas pequeñas. La casa nuestra tenía 3 alcobas. Estábamos divididos, 2 hermanos en una, 2 hermanos en otra, mi papá y mi mamá en otra. Me acuerdo que yo era muy bueno para las canicas, que llaman, las bolas. Eso jugaba yo bastante. Muy cerca de mi casa había como una montaña, calles que bajaban. Construíamos carritos de arenas y nos echaban por ahí. Mi padre estimulaba el ingenio de sus hijos y mi hermano Luis Fernando tenía un cañoncito que disparaba los fósforos. Y entonces mi papá dijo que le daba 10 pesos al que pudiera inventarse un cañoncito más poderoso. Y yo agarré una cantidad de pólvora y gasolina, hice un supuesto cañón, explotó y la gasolina me quemó. Mi mamá me recibió, yo era una tea humana, me apagó con un tapete, me acuerdo. Yo estuve al borde de la muerte durante 3 meses, con quemaduras muy serias, y eso me produjo una cantidad de un envenenamiento de la sangre, un dolor tremendo, pero mi mamá siempre consolándome, siempre al lado mío. Una mujer extraordinaria, una persona con un gran sentido del rigor, de la austeridad. Siempre nos inculcó a todos sus hijos que fuéramos austeros, que le tenía fobia a la ostentación. Mi abuela enviudó muy joven, quedó muy pobre y en un momento dado mi abuela le tocó entregar a mi mamá casi que en adopción, porque no tenía cómo alimentarla. Y mi mamá se crió en un ambiente bastante austero, pero con unos sólidos principios, unos sólidos valores que siempre nos inculcó a todos los hijos desde el comienzo. Por ejemplo, ella se preocupaba mucho de que estudiáramos, de que aprendiéramos y de que obtuviéramos buenas calificaciones. Siempre nos decía, unas buenas calificaciones te van a ayudar siempre en la vida. Y fui un buen estudiante a través de todo el colegio y toda la universidad. Una de las mayores fortalezas que yo he descubierto en Juan Manuel y que nos lo ha demostrado a través de los años a sus hijos y a mí, y yo creo que al país, es la disciplina. Es un hombre inmensamente disciplinado, es un hombre inmensamente organizado, inmensamente claro en sus cosas. Nosotros hemos tratado de mostrarle a nuestros hijos que lo más importante en la vida es la familia, tanto la de Juan Manuel como la mía. Mi abuelo vivía en la calle 56, al frente de un parquecito. Allá íbamos casi todos los domingos a comer un ajiaco delicioso que hacía mi abuela. Y los domingos por la noche había una especie de té donde mi abuela materna. De las últimas veces que yo vi a mi abuelo, me acuerdo perfectamente de una frase que me decía: mi chinito, arrepiéntase de lo que hizo, pero no llegue a mi edad arrepentido de lo que dejó de hacer. Y esa frase me quedó sonando y la he aplicado en cierta forma toda mi vida. La relación de Juan Manuel con su papá y con su mamá era yo creo que una relación de amor, de respeto, de complicidad, de convivencia permanente. Para él no había mejor, o para Juan Manuel, sí, no había mejor momento que ir a pasar el fin de semana con sus papás. Mi papá, una persona de un corazón inmenso, una persona con un don de gentes. Yo quisiera tener ese don de gentes de mi papá, una persona que se hacía querer inmediatamente. Y conmigo fue especial, yo era el consentido de mi papá. Él nos llevaba siempre a todos sus hijos los 20 de julio a ver desfilar a los militares. Y cuando yo un día dije, quiero irme para la Armada, mi papá se llenó de orgullo y yo le veía esos ojos irradiando amor y como admiración. Lo que le inculcan a uno en las fuerzas militares, en la Armada Nacional, es un inmenso amor por su patria y por su institución.
Lo que me atrajo de Juan Manuel en el momento en que lo vi por primera vez en mi vida fue su expresión, la expresión de sus ojos, porque ciertamente yo lo estaba mirando y él se volteó a mirar. Entonces fue un clic inmediato el que hicimos con la mirada, y ahí sí, como dice el dicho, amor a primera vista. Yo creo que de verdad eso existe y fue lo que sucedió entre nosotros dos. La vi y eso fue como amor a primera vista. Era muy linda y además tenía una expresión de bondad y como de ternura que me impactó, y ahí comenzó el coqueteo. Y así empezó un romance de verdad lleno de pasión, lleno de amor y lleno de enamoramiento total. Juan Manuel es una persona maravillosa, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de actuar. Yo creo que es un hombre muy completo, es una persona tímida, pero él a su vez es una persona inmensamente cálida. Es inmensamente cariñoso con los niños, es inmensamente consentidor, es inmensamente cercano. Los hijos es lo más maravilloso que puede tener uno en la vida, y uno se mata por sus hijos. Y lo que uno quiere es que sus hijos sean mejor que uno y que tengan un país mejor del que tuvo uno. El nacimiento de mi primer hijo, Martín, pues como creo que le debe suceder a todo padre, es de los momentos más emocionantes que puede tener cualquier ser humano, lo más importante en nuestra vida. Cuando supimos que estábamos esperando nuestro segundo bebé, Juan Manuel desde el primer momento dijo que era una niña. Y a mí me sorprendía mucho que él tuviera tan claro que fuera una niña, porque esa claridad no la tuvimos hasta que nació. Y ese sí ha sido el fenómeno de su vida, es una niña. Juan Manuel no tiene hermanas mujeres. Para Antonia es mi única hija mujer, dos hombres, una niña. Y por supuesto para un padre la hija es algo muy especial. María Antonia siempre cautivó a su papá desde el principio, con cualquier cosa. Entonces jugaban a la cocina, María Antonia les servía tintos, su papá se tomaba los tintos, que eran unos revueltos de agua con gaseosa, con lo que ella encontrara, pero jugaban más que al papá y a la mamá, jugaban a la hija y al papá. Esteban es nuestro hijo menor. El embarazo de Esteban fue un embarazo bastante complicado. Yo estuve 4 meses hospitalizada hasta que este bebé nació, y es un milagro. El bebé no se estaba oxigenando. Entonces estábamos advertidos de que era un bebé que no se sabía en qué estado podía llegar a la vida. Y la sorpresa más grande, ya se imaginarán lo que sentimos cuando los médicos todos nos dicen: es un bebé sano, es un bebé lleno de fuerza y es un bebé vital. Y bueno, Esteban hoy tiene 16 años y es un milagro.